Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este video voy a mostrarles cómo realizar la medición de continuidad cuando el multímetro no tiene esa función. En unos videos anteriores utilicé esta función que se encuentra aquí con unas onditas y tiene la particularidad de cuando unimos las puntas o hay continuidad tenemos un pitido y nos muestra un valor en escala muy bajo, cercano a 0 ohmios. Hace unos días alguien me comentaba en los videos, justamente estos videos pueden encontrarlos en la descripción, cómo poder realizar la medición de continuidad si el multímetro no tiene esta función de continuidad. Hoy voy a explicarles cómo y mostrándoles en el automóvil. Primero que todo, digamos que este multímetro, y es verdad, como me han comentado, hay muchos multímetros que no tienen esta función de continuidad. Se utiliza más que todo por facilidad el pitido para alertarnos. A veces no podemos estar viendo los terminales, nuestras puntas de contacto, nuestras puntas de prueba, no podemos estar viéndoles y a la vez mirando el multímetro o haciendo las mediciones. Entonces el tono nos ayuda a alertarnos, pero también se puede utilizar la escala más baja de resistencia que pueda tener el multímetro. Por ejemplo, este multímetro tiene una escala de 200 ohmios, que es la más baja, y vamos a utilizarlo para hacer la medición de continuidad. Les voy a mostrar en este automóvil cómo vamos a hacer. En este caso, lo primero que vamos a retirar es el terminal positivo. En este caso voy a hacer una medición de continuidad del terminal negativo. Y si es que van a hacer continuidad en el terminal positivo, pues tienen que retirar el negativo. En este caso lo voy a hacer al negativo porque me facilita en este caso la explicación del video. Pero bueno, vamos allá. Entonces, en este caso vamos a hacer una medición de continuidad. Ponemos la escala en 200 ohmios o la más baja. Hay algunos casos que puede ser 100 ohmios. Y utilizamos los terminales de prueba, las puntas de prueba, de la siguiente manera. No importa qué terminal utilicemos de uno u otro lado. Muy importante también por qué desconectar el terminal, cualquiera de la batería que sea, bien el positivo o el negativo, es que cuando se realizan mediciones de continuidad se puede dañar el multímetro o podemos tener mediciones incorrectas. En este caso vamos a utilizar el terminal negativo conectado a la batería y el positivo desconectado. El negativo de la batería siempre está conectado al chasis del automóvil, entonces debería haber continuidad entre este punto, cualquiera que sea del bloque, con el terminal negativo, y vamos a verlo. Primero ponemos las puntas de prueba unidas en la función de 100 o 200 ohmios según tenga el multímetro de ustedes. En este caso tenemos un valor de 2.1 ohmios. Esa sería la resistencia mínima de puntas de contacto. Si tenemos continuidad, deberíamos tener un valor que no supere los 3 ohmios. Vamos a verlo. Entonces ponemos un terminal aquí, en el terminal negativo, y otro en el chasis, en el bloque del motor. Como se dan cuenta, tenemos una resistencia ligeramente superior de 2.2. O sea, quiere decir que la resistencia realmente de este cable que baja y se conecta en algún punto al bloque es de 0.1 ohmios, o sea, 0.1 ohmios, 0.1, una décima de ohmio, ¿sí? Y eso nos está indicando que hay continuidad, ¿sí? Y eso es aplicable a cualquier punto metálico que tenga conexión con el terminal negativo o la tierra del sistema. Miren lo que sucede, por ejemplo, en este caso, ¿sí? En este caso estoy controlando un punto que supuestamente es del bloque, pero realmente no me está marcando nada. Quiere decir que esta pequeña parte de aquí, por estos plásticos, no está teniendo contacto con el bloque del motor. Entonces eso es muy importante saber que algunas partes pequeñas pueden estar sin conexión a tierra o sin continuidad, y por eso hay que revisar correctamente para no equivocarnos. Este punto por lo general no se utiliza para puntos de tierra y por eso es que no está conectado. Porque la continuidad al bloque me da 0. Porque es necesario tener conexión para el motor de arranque, ¿sí? El motor de arranque y el cargador o el alternador del automóvil
tienen conexión a tierra, entonces por eso es el mismo punto eléctricamente. Si tuvieran una conexión de, digamos, más de medio ohmio, más de 1 ohmio, quiere decir que su cable tiene algún problema de sulfatado, que está cortado o algo, y deberían revisar todo el trayecto. Tal vez el perno está flojo o está con aceite o alguna de esas cosas, y de esa manera simplemente con una medición que les indique menos de 1 ohmio les van a encontrar el problema si es que tienen una cuestión de problemas de continuidad. Voy a mostrarles la misma medición, ¿sí? Pero con la continuidad, ¿sí? Tenemos en este caso 2 ohmios. Posiblemente no se note la diferencia. Vamos a tener básicamente el mismo valor, porque si ustedes recuerdan, aquí teníamos 0.1 ohmios, entonces no nos va a indicar aquí, sino simplemente una resolución de una unidad, o sea, de 1 ohmio. Debería tener más de 1 ohmio para que marque, ¿no? Y no lo está marcando. Pero bueno, en todo caso, cualquiera de las dos mediciones es válida, sabiendo correctamente cómo hacerla. Nuevamente les repito el proceso y eso es todo. No importa la polaridad, eso también es importante, ¿sí? Que lo tomen en cuenta. Se dan cuenta en este caso que la polaridad no tiene efecto en la medición. En el voltaje sí lo va a tener, como ustedes ya deben saberlo, o si no lo saben, revisen en la descripción del video todos los videos que tienen que ver con el uso del multímetro. Bien, amigos de mi canal de YouTube, espero que este video les haya gustado y les sea de utilidad. Gracias por verme, suscríbanse y nos vemos. Hasta la próxima.